Hola, bienvenidos. Soy Narda González, estudiante del programa de Contaduría Pública de la Corporación Universitaria Minuto de Dios, Regional Cundinamarca. Este análisis se desarrolla bajo el marco normativo del Sistema General de Riesgos Laborales en Colombia, el Sistema General de Pensiones y la legislación laboral aplicable, evaluando las responsabilidades de las compañías, procedimientos, derechos de los trabajadores y medidas de prevención y corrección. En el caso de Juan Pérez, que es el caso que analizaremos hoy, es un trabajador de una empresa de construcción que sufrió un accidente laboral ocasionándole múltiples fracturas en sus piernas y en su columna vertebral por la caída de una pieza pesada sobre su cuerpo. Su supervisor reaccionó de inmediato, llamó al servicio de emergencias y fue trasladado en la ambulancia a un centro médico cercano. Tras el incidente fue sometido a varias cirugías y tratamientos médicos. Sin embargo, pese a todos los esfuerzos y tratamientos realizados, el diagnóstico médico determinó que quedó con una pérdida de la capacidad laboral del 50.1%. ¿Cuál es el proceso que determina el origen de la lesión? El origen de la lesión debe ser reportado por medio de un reporte de accidente que debe realizar la compañía y notificarlo a la ARL en un plazo máximo de 2 días hábiles. También el Comité de Seguridad, Salud y de Trabajo y la ARL deben realizar una investigación para confirmar que el accidente ocurrió realizando las funciones laborales o las actividades laborales establecidas para este trabajador. La Junta Regional de Calificación de invalidez establece si la selección corresponde a un accidente de trabajo o a una enfermedad degenerativa. Esto según el artículo 3 de la Ley 1562 del 2012. En este caso, pues según las circunstancias ya relatadas, se determina que es un accidente de trabajo. Responsable del accidente y reparación. El responsable inmediato de ese es la empresa por ser un accidente de trabajo en horario laboral y con maquinaria de obra. Las prestaciones existenciales y económicas son asumidas por la ARL, en la cual debe estar afiliado el trabajador desde el inicio de sus labores en la compañía, esto según la Ley 1562 del 2012. La responsabilidad de la empresa es garantizar la afiliación del trabajador a la ARL y el cumplimiento de todo plan de seguridad industrial, provisión de los equipos de protección a los trabajadores y la capacitación de prevención de los mismos. Adicionalmente, si se comprueba que hay alguna novedad por falta de mantenimiento de equipos o incumplimientos de las normas de seguridad, el empleador o la compañía podrá ser responsable civil o penalmente. La indemnización o pensión por pérdida de la capacidad laboral de más del 50.1% de acuerdo con el decreto 1352 del 2013 y la ley 100 del 1993 está entre el 66%, corresponde a la pensión de invalidez financiada por la ARL, pues fue de origen laboral. En este caso, al tener un 50.1%, Juan adquiere derechos de una pensión de invalidez laboral que equivale al 50%, el 60% del ingreso base de su liquidación. El empleador está obligado a la reubicación laboral. Debe tener ajustes razonables en el puesto de trabajo para garantizar la incorporación laboral siempre que sea posible de acuerdo a
al dictamen médico. Si no es posible que se reubique, se debe mantener el derecho a la pensión de invalidez y el trabajador quedará desvinculado de las actividades de alto riesgo. Debe existir un plan de readaptación laboral y capacitación para el ejercicio de funciones compatibles con su condición. Acciones legales y administrativas de la empresa. Debe reportar el accidente a la ARL, Ministerio de Trabajo, garantizar la atención médica inmediata y continua para el trabajador, entregar toda la documentación requerida para el proceso de calificación de invalidez, coordinar con la ARL la reubicación laboral o el reconocimiento de la pensión por invalidez, cumplir con el programa de prevención de riesgos laborales en obra. Acciones del área de talento humano antes y después del accidente. Antes debe existir capacitaciones de seguridad, entrega de elementos de protección personal, implementar protocolos de riesgo, mantener las afiliaciones de al día. Después tramitar las incapacidades, coordinar la calificación de pérdida laboral, gestionar con la pensión e informar al trabajador de sus derechos y evaluar la reubicación. Derechos de Juan Pérez. Tiene derecho a la atención médica integral y gratuita por parte de la LR. Subsidio por incapacidad temporal durante su proceso de recuperación. Si es pensión de invalidez por pérdida superior al 50%, como es en este caso, también debe haber una rehabilitación profesional y una indemnización adicional en caso de que se demuestre que hubo novedades por parte de la empresa. Las normas que se aplican son la Ley 100 de 1993 del Sistema de Seguridad Social Integral, la Ley 1562 del 2012 del Sistema de Riesgos Laborales, el Decreto 1295 de 1994 de la Organización y Administración de Riesgos Laborales, el Decreto 1352 del 2013 de la función de la Junta de Calificación del Nivel, la Constitución Política de Colombia en su artículo 53, que son los principios mínimos laborales, soluciones y recomendaciones. Entonces, para Juan, exigir formalmente su pensión de invalidez ante la ARL y solicitar la reubicación en el caso de ser viable. Para el empleador, reforzar todos los protocolos de seguridad, capacitar continuamente y documentar todas las medidas preventivas. Crear un plan de prevención de riesgos más riguroso y evitar sanciones del Ministerio de Trabajo. El Recursos Humanos debe implementar seguimientos post-accidentes y garantizar comunicaciones con la familia del trabajador. Podemos concluir que en el caso de Juan Pérez, la evidencia de la importancia del cumplimiento de la normatividad laboral en materia de riesgos profesionales. El accidente califica como origen laboral y al determinarse una pérdida de la capacidad del 50.1%, el trabajador tiene derecho a su pensión de invalidez a cargo de la ARL. El empleador debe garantizar tanto el cubrimiento del accidente como la adaptación a las nuevas medidas para futuros casos. La aseguradora siempre debe velar por la protección de los derechos del trabajador.